Érase una vez un país, ni muy grande ni muy chico. Como muchos otros países de nuestro planeta, era un país hermoso, verde, lleno de selvas y ríos, de cultivos, con costas espectaculares, con una cultura milenaria que había ido dejando sus rastros por toda su amable geografía. El país, como todos, tenía su historia de guerras dinásticas o guerras tribales contra pueblos y naciones vecinos por anexionarse territorio o defender el propio. Luego llegaron los invasores coloniales, como a muchos otros países también. Poderes militares que llegaban de Europa en busca de recursos e incrementar su influencia en el mundo. Finalmente llegó quien desde hace casi un siglo parece no faltar nunca: los Estados Unidos de América. Y el impacto fue tan brutal y traumático para el país que aún hoy en día muchas llagas están a flor de piel. Han pasado 55 años desde que Estados Unidos comenzase a rociar Vietnam con agente naranja. Durante 9 años, los aviones y helicópteros estadounidenses rociaron selvas, ríos y cultivos con el propósito de desabastecer a las guerrillas del Vietcong y exponer sus rutas de suministros ocultas bajo las frondosas copas de los árboles. Como resultado del uso del agente naranja, 400.000 personas murieron o resultaron mutiladas, y 500.000 de niños nacieron con malformaciones congénitas. La Cruz Roja de Vietnam estima que hasta 1 millón de personas hoy son discapacitadas o tienen problemas de salud debido al agente naranja. El gobierno estadounidense rechaza estas cifras. ¿Qué es el agente naranja? Es una mezcla de 2 herbicidas, mezclados a partes iguales. Los herbicidas son esos elementos químicos que rociamos sobre plantas para eliminarlas. Esos productos sobre los que muchas veces oímos que no son dañinos para la salud humana. Bueno, pues eso depende. Depende de los elementos químicos que se usen y depende de los efectos causados que se conozcan o que se oculten. Uno de los 2 herbicidas que componen el agente naranja, el 2,4-D, ha sido descrito como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, agencia que forma parte de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Sobre el otro elemento activo en la producción del agente naranja, el 2,4,5-T, se supo que estaba contaminado con un compuesto de dioxina llamado TCDD, tan dañina para la salud que ha sido descrita como la molécula más tóxica jamás sintetizada por el hombre. Esta mezcla de ambos herbicidas, conocida como agente naranja por las franjas de color naranja de los barriles usados para su transporte, con una concentración de sustancias tóxicas entre 20 y 55 veces mayor que la que se encuentra en un pesticida común, fue rociada sobre millones de hectáreas de Vietnam, Camboya y Laos. 30.000 pueblos quedaron contaminados. Para 1971, un 12% de la superficie total de Vietnam del Sur había sido rociada y 10 millones de hectáreas de tierra agrícola destruidas. Los Estados Unidos de América vaciaron 76 millones de litros sobre esta tierra. Los efectos contaminantes de todo ese veneno sobre el suelo hoy en día son difíciles de cuantificar. Hace 4 años, el gobierno estadounidense, a través de su Agencia de Ayuda Internacional, comenzó una tarea de descontaminación cerca del aeropuerto de Da Nang, la tercera ciudad más grande del país, el lugar desde donde despegaban los aviones que rociaban el agente naranja. Algo es algo. Al menos implica un reconocimiento de la atrocidad que causaron sobre esta tierra y esta gente. Reconocimiento que por otro lado se les niega. En 1984, los veteranos de la guerra de Vietnam estadounidense impulsaron una acción judicial
contra las compañías químicas suministradoras del agente naranja por daños contra su salud, y ganaron el caso. Los soldados recibieron 94 millones de dólares en indemnizaciones. La misma demanda presentada por la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja ha sido rechazada por el juez, aludiendo que no existe una relación convincente entre el agente naranja y el estado de salud de los demandantes. En otras palabras, que un juez es capaz de encontrar una relación de causa y efecto entre los soldados que manipularon el agente naranja, pero no la encuentra entre quienes les cayó encima. Porque sí, y este ya es un detalle donde esta historia comienza a resultar increíble. El juez que llevó ambos casos fue el mismo. ¿Cómo es posible que se indemnice a los perpetradores y no a las víctimas? Pues porque la justicia no es la misma para todos. Unos son unos cientos de soldados de los Estados Unidos de América, los otros son decenas de miles de ciudadanos de un hermoso país perdido por algún lugar del planeta que no cometieron más delito que decantarse hacia el comunismo para que los Estados Unidos de América llegasen desde el otro extremo del mundo a rociarles veneno encima como si fuesen insectos en un huerto lleno de hierbajos. ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de hacer esto a otro ser humano? Esa es una pregunta que he leído y escuchado repetidamente cuando he entrado en contacto con este tema. ¿Cómo es posible? Cualquiera que haya visitado el Museo de los Vestigios de la Guerra en Ho Chi Minh sabe la cara que se le queda. Uno sale de allí como si le faltase el aire para respirar, con el convencimiento de que un horror similar es imposible que se produzca, de que vamos a aprender de un pasado así. ¿Pero seguro que no puede repetirse? ¿No será eso lo que necesitamos creer en el momento para superar el mal trago? ¿Pero han desaparecido las armas químicas? ¿O se han hecho más mortales y efectivas? Dos de las compañías que crearon el agente naranja, Monsanto y Bayer, contemplan hoy fusionarse en una para crear un imperio de 87.000 millones de dólares. Estas compañías, junto con otras 4, forman una red que controlan 3/4 partes de todos los productos agroquímicos del mundo y 2/3 de todo el suministro de semillas. La estrategia para crecer es simple: más y más uso de glifosato, un herbicida que actúa como el agente naranja, que mata las plantas que toca, excepto aquellas que han sido genéticamente modificadas para resistirlo, y estas compañías suministran esas plantas. El uso de glifosato se ha incrementado hasta un 400% en algunos países en los últimos 20 años. En abril de este año, 48 miembros del Parlamento Europeo participaron en un test de orina y a todos se les encontró glifosato en su orina. El glifosato ya está en nuestro organismo. Olía como a perfume, coinciden en decir los vietnamitas que fueron rociados con el agente naranja. Probablemente pocos pudieron imaginar lo que aquello iba a causar. Sería increíble que algo similar se repitiese, queremos pensar, pero quién sabe si en pocos años vamos a tener millones de personas muriendo de cáncer por este otro herbicida, fabricado por las mismas compañías que fabricaron el agente naranja, o afectadas por enfermedades y alergias que hoy ni siquiera existen, o pariendo fetos malformados que acaben en museos y diciendo: sabía como a azúcar.